Señores, enhorabuena, bienvenidos, buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos de Raw 21? Pues el día de hoy les tenemos un programa de mucho baile, mucha música, salsa, cumbia y guaracha. Y es que el día de hoy nos calamos un evento de sonideros que por más de 5 décadas han estado en el gusto de todos los barrios de aquí de la Ciudad de México, como el Peñón de los Baños, Tepito, la Guerrero, la Colonia Pensil. Y bueno, miren, ahorita estamos aquí con el auténtico sonido del barrio California de Pedro Guzmán. Y no se pueden perder este bello programa, porque aquí les vamos a mostrar el verdadero sello del barrio, donde la gente se hace y donde disfruta de la buena música. Ahora sí, acompáñenme a disfrutar de este programa que tiene que ver con los sonideros. Y yo ya estoy un poco roco de estar canti y baile. Beso corazón, beso corazón. Menos palabras a lo que venimos, echarle sabor, echarle candela, niños, a bailar todo el mundo agarrando a su pareja. Oigan, ustedes fanáticos de la música sonidera, ¿desde hace cuánto tiempo tú vas a los sonideros? Desde hace 2 años, ¿Y qué tal? ¿Por qué ir a los sonideros? porque me gusta su música, me gusta cómo se oye y aparte de que El ambiente. y todo eso. Y bueno, Natalie, tú fanática de ir a los eventos sonideros, Desde los 12 ¿desde años. hace cuánto? Desde los 12 años. Desde los 12 años. ¿Y por qué te empezó a gustar esta cuestión? Me gusta mucho rumbear. ¿Cuántos años lleva usted frecuentando los sonideros? Pues ahorita últimamente ya no mucho, como unos 5 años para acá más o menos. Yo vengo a bailar nada más. Y bueno, seguimos nosotros disfrutando. Venga, échale, papá. Y bueno, amigos, siguiendo con esta cuestión de la música sonidera, me complace en presentarles a un pionero precisamente de esta cuestión, que es mi querido Ramón Rojo de Sonido La Changa. ¿Cómo estás, mi querido Ramón? Bien, mira, ya estamos para ultimar los detalles, para empezar a hacer variar a la gente en este bonito baile que se espera lleno total aquí en San Pablo de las Salinas, con la conga y sonido de la chochochanga. ¡Eso! Oye, un estilo muy particular de precisamente de presentar a tu sonidero, que es Changa. Claro, es el sello, la firma de un servidor por muchos años y de los cuales pues estoy muy orgulloso de que Diosito todavía nos preste vida y salud para seguir adelante como sonidero. Oye, mi querido Ramón, pero ¿cómo es que nace, por qué y en dónde se hace la changa? Bueno, nace en el año 68 allá en el barrio de Tepito, donde soy originario, y en aquel tiempo las vecindades tan populares hacían bailes, quinceañeras, bodas, bautizos, alquilaban un grupo, alquilaban un conjunto, un mariachi. Cuando descansaban los músicos, entraba el tocadiscos, que en aquel tiempo no se la llamaba sonido. Oye, así es realmente como se iniciaron los primeros toquines sonideros, con acetatos y haciéndose en vecindades y en eventos privados. Claro, empezaba con vecindades, pedíamos prestado la luz, que Mariquita la del 5, entonces había una persona que cobraba en el cubo del zaguán $1 para que entraran a bailar con sonido La Changa hace ya 50 años, y en el cubo del zaguán pues entraban parejitas, se llenaba, ahora sigue toda la vecindad con puro bailarín allá
en Tepito, porque la música ha sido de la mamá de los pollitos, la Sonora Matancera. Oye, mi querido Ramón, pero ¿por qué se les decía a esos bailes sonideros tibiri? Bueno, se les decía tibiri porque era derivado de un número de la Sonora Matancera que en aquella época de los 60s gustó mucho, con Daniel Santos y la Sonora Matancera, que se llamaba el Tibiri Tábara, con Daniel Santos. De ahí vino el sobrenombre de los Tibiris. Vamos al Tibiri con la changa, vamos al Tibiri con Don Pablo Perea, Arcoiris, vamos al Tibiri con Cristalito Porfis, y así vamos a los Tibiris, y se quedaron los Tibiris. Ahora, hoy en día vemos que hay muchos sonideros, pero ¿quiénes fueron los pioneros realmente? ¿Quiénes fueron los que iniciaron esta cuestión musical en los barrios? Bueno, en el Peñón de los Baños se inició y en Tepito. En el Peñón, yo, la verdad, era bailarín de Don Pablo Perea, Arcoiris, y era admirador de Cristalito Porfis, Don Porfirio Perea, en paz descanse. De ahí fue la motivación para yo tener también mi propio sonido, y surgió porque yo bailaba, yo era bailarín, el bailarín de vecindad, bailarín de calle, donde después cerramos las calles. Los sonideros siempre llevan un sello emblemático que se les identifica con el barrio. ¿Así es? Claro, soy emblemático, por ejemplo yo, el changazo, que es para toda la gente que nos está viendo de @21, un changazo para toda la gente de @21 que nos está viendo, de parte de Ramón Rojo Villa, ¡sonídela! ¡Hágale! Oye, ¿qué, Ramón? Y bueno, ¿ya cuántos años dedicándote a esto? Ya voy a cumplir 50 años el año que viene, así es que va a ser el cincuentenario de la changa, en el cual, déjame decirte que estamos escribiendo un libro para que quede plasmado para toda la vida, en un libro donde vamos a escribir toda nuestra vida desde niño, de nuestra niñez, de nuestra juventud, de ahora, pues nuestra mayoría de edad, ya de la tercera edad, y pues va a ser un libro muy bonito porque voy ahí a escribir todo lo que hemos pasado durante 50 años de sonidero y durante 69 años de edad. Oye, Ramón, ¿y cómo has visto, dímelo tú, la evolución de la música sonidera en México? ¿Ha evolucionado para bien? ¿Ha retrocedido o tú cómo la percibes? No, la evolución ha sido fantástica porque ahora se gastan millones de pesos para una iluminación, para un audio, para unas pantallas. Ahora ya todo ha sido una evolución muy demasiadamente, muy millonaria, y la verdad, pues, qué bonito, ¿verdad? Que esto no se pierda, esto sigue adelante para futuras generaciones. Oye, mi querido Ramón, muy interesante esta cuestión del sonidero, que ya lleva más de 5 décadas en el gusto del público, y bueno, una gran satisfacción que te deja, ¿no? Claro, esa gran satisfacción que el día de mañana, pues, me lleve a donde debe ir toda la gente, ¿no? Claro. No, yo no quisiera, pero si yo volvería a nacer, volvería a ser nuevamente sonidero, ¿cómo ves? Eso, oye, pero ahorita me sigues platicando más, mientras vamos a esta cápsula que tenemos preparada, y ahorita seguimos platicando con Ramón Rojo, de Sonido La Changa. Y de pronto, la cumbia se apoderó de todo un continente. En la década de los 60 y 70, esta mezcla de ritmos latinos entraba por Monterrey a México. Se voló las fronteras y se instaló en el acordeón de Celso Piña, quien hizo de este ritmo colombiano una explosión sonora nacional. La cumbia se ha alimentado de nuevos sonidos y ha logrado propagar su ritmo a través de minitecas y sonideros, creando así la cumbia sonidera, que además de incluir sus ritmos nativos, combina el acordeón con efectos de sintetizadores, pero toda esta mezcla de sonidos y esencias tropicales no es lo único que se reúne en la cumbia sonidera. Y es que es justo así que desde la llegada del sonidero en los años 60 se crearon otras maneras de convivencia e identidad del barrio. Además de música tropical afrocaribeña, cumbia, entre otras cosas, el sonidero es un espacio de respeto y tolerancia social.
Y es que pese a ser una tradición del siglo pasado, estas minitecas han recibido a la comunidad gay y transgénero por sus dotes dancísticos y de buen vestir. Dueños de la pista de asfalto les llaman a aquellos que se adueñan de las principales calles del Peñón de los Baños y de Tepito y que tienen toda la libertad de bailar, de vestir como quieran, expresarse y hasta jugar fútbol. Estos barrios sin duda han desarrollado una tradición libre de prejuicios. El sonidero es democrático y por su movilidad llega a donde sea. Barrios en el centro y oriente de la ciudad continúan conociendo a través de ellos nuevos sonidos que se mezclan con la cumbia y siguen conviviendo en cada barrio, así como sus fieles danzantes. Pues muy interesante esta cápsula, mi querido Ramón. Pero ahora sí, sigamos platicando contigo porque siempre es un gusto encontrarte. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me tocó verte en el Vive Latino, que por primera vez un sonido se presentaba, un sonido de música sonidera de cumbia, salsa y guaracha, se presentaba en uno de los festivales más importantes de la Ciudad de México y a nivel Latinoamérica, que era el Vive Latino. Bueno, pues para mí fue un orgullo la invitación que Ocesa nos haya invitado un 30 de marzo de 2014, un domingo, a cerrar el Vive Latino con Sonido de la Changa. Nos dieron 1 hora, 60 minutos para trabajar y demostrar lo que es la changa, y la gente se quedó picadísima. Vimos gente bailando de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Europa. Oye, y ustedes, bueno, realmente han tocado muchos éxitos de muchos artistas que a lo mejor se han vuelto famosos precisamente porque ustedes han puesto sus rolas en los bailes. Claro, como por ejemplo mis ahijados, Los Ángeles Azules, Cañaveral, Maelo Ruiz, infinitas orquestas, Cañaveral, muchas más. Ahora, mi querido Ramón, platícanos, ¿qué realmente se necesita para ser un buen sonidero? Bueno, pues lo más importante es sentir la música. Lo más importante, estudiar la música, la letra, el piano, el acordeón, los tambores, la guacharaca. Y en su momento, transmitirle a la gente todo lo que sentimos. Ese pianito, qué bonito trombón, cómo me gusta el acordeón, sabroso. ¡Ay, nema! ¡Ay, nema! No, claro que eres toda una institución en esto. Hoy, mi querido Ramón, pues quiero que me mandes un corte muy al estilo de la cha-cha-cha-changa. Pues vamos a mandar un corte. Vámonos a comer a comerciales con Ramón Rojo, Sonido la cha-cha-cha-changa. Y los dejamos con este tema musical que dice así. ¡Vámonos! Beso corazón, corazón, beso corazón.